Este SICAN, el primer Congreso de la Industria de Canarias, se enmarca dentro de la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias para los años 2022-2027, por sus siglas la conocemos como EDIC. Y precisamente para desarrollarnos la EDIC, para explicarnos en qué consiste, cuáles son los planes, cuáles son las medidas que se van a implementar, me gustaría que nos acompañase en este momento don Justo Artiles, viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias. Pongo esto por aquí, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por esta oportunidad que me brinda la consejera, esta oportunidad y este compromiso, que no es poco. En primer lugar, decir que me siento muy satisfecho por el trabajo que hace todo el equipo y también por ver tantas caras conocidas y tantas caras por conocer. Es un orgullo ver el primer Congreso de Industria aquí en Canarias, ¿no? Vamos a empezar. Intentaré ser sintético porque el reto es complicado, pero para ello he elaborado ese pequeño índice de presentación que brevemente se los explico y que un poco se explica por sí solo, ¿no? Empezaremos por los principios generales que inspiran este documento. Lógicamente, como en cualquier documento estratégico, hablaremos brevemente de la misión, la visión, los objetivos que persigue, para luego pararnos un poquito en la metodología que se ha utilizado, porque es relevante todo el pool metodológico que se ha empleado, tanto cualitativo como cuantitativo, para luego hacer una pincelada, un breve diagnóstico sobre la base de tres variables tipo que en cualquier análisis sectorial, económico se utilizan, como es el análisis del valor añadido bruto industrial canario, la evolución del número de empresas industriales en Canarias y la empleabilidad del sector en comparación con el contexto nacional y teniendo en cuenta sobre todo lo que ha ocurrido en los últimos 2 años, porque ya la EDIC contempla un análisis detallado de muchos otros factores con un horizonte temporal que va del 2000 prácticamente al 2021, creo recordar, ¿no? Con lo cual, ese punto número 5 sirve como complemento a lo que luego se detalla en el resultado del análisis estratégico que se utiliza un DAFO, que conocen sobradamente, y donde destacaré aquellas debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que considero más destacables, para luego pasar a la programación, a las prioridades que se han establecido sobre la base del trabajo de paneles de expertos, y en esas prioridades se enumeran las medidas concretas, las acciones concretas, respondiendo a la pregunta de ¿por dónde empezar? Es lo que se pretende con ese pool de prioridades. Y finalmente acabaremos hablando de qué indicadores de resultados perseguimos sobre aquellos indicadores más estructurales, amén de que en el documento hay un detalle de indicadores de procedimiento muy específico por cada una de las medidas, ¿no? Pues bien, vamos allá. Los principios generales que inspira la EDIC y que se van completando a lo largo de su desarrollo, de su diseño, es buscar, la EDIC lo que busca, como dice, es aglutinar agentes sociales y económicos a todo lo que es el ecosistema industrial en el archipiélago, para desencadenar, y esta es la frase importante que hay que, bajo mi punto de vista, resaltar en ese primer apartado, un proceso de continuo de cambio en el modelo productivo de Canarias. Hablamos de un proceso continuo de consolidación de una serie de indicadores de crecimiento para cambiar y renovar el protagonismo que tiene la industria
y los servicios asociados a la industria, que cada vez tienen más importancia en cualquier tejido sectorial y en el industrial también. Hoy es un ejemplo de ello. En segundo lugar, este proceso se aplica en coherencia, esto también es muy importante, con otras estrategias, planes y programas a nivel regional, a nivel nacional y a nivel europeo. La EDIC es un documento, un diseño, producto de su tiempo, con lo cual responde a los paradigmas de gestión que ahora mismo están sobre la mesa y que se aplican en cualquier sector económico. Y esos paradigmas de gestión responden o se identifican con una serie de motores de cambio que son la innovación, la digitalización, la formación, la sostenibilidad y el capital relacional de las empresas industriales. Es decir, la capacidad que tiene el tejido industrial de relacionarse consigo mismo y con otros sectores. Como misión y visión, leo rápidamente, la EDIC es el instrumento mediante el cual el Gobierno de Canarias impulsa un cambio positivo, relevante, en el papel de la industria, dotando para ello de recursos y capacidades para dinamizar procesos de consolidación del tejido industrial actual, y aquí viene lo que yo destacaría en ese párrafo, consolidación del tejido industrial actual y creación de nuevas empresas. Hay detrás dos pilares: consolidar lo que hay y crecer hacia nuevos sectores. Lo uno y lo otro es importante, la visión es complementaria, no es sustitutiva. Y luego, una visión hacia el desarrollo sostenible. Y aquí tenemos a don David, que es nuestro luz de faro en el Gobierno. Canarias aspira a que la industria sea una pieza importante para el modelo de desarrollo sostenible del archipiélago, integrando tres esferas: la ambiental, la social y la económica, lógicamente, contribuyendo a fortalecer el nivel de resiliencia de dicho modelo de desarrollo. Es decir, es una visión integral del sector. De hecho, esa visión integral, cuando leen el documento, ven la cantidad de aspectos relacionados con los recursos humanos que se abordan en el propio documento. Es un tema muy importante. Objetivos, señalo 6. En primer lugar, estos tres que habla de incrementar la capacidad industrial de Canarias con mayor articulación de sus actividades con la estructura productiva y con especial referencia al turismo, al sector turístico y al sector comercial. Aquí nos referimos concretamente a fortalecer la matriz sectorial de la estructura económica de Canarias, donde la industria avanza hacia otros sectores y recibe a otros sectores. Se trata, en primer lugar, de generar acciones que faciliten el comportamiento intersectorial, teniendo en este plan como punto pilar fundamental, lógicamente, la industria. Consolidar el sector industrial mediante más innovación y una progresiva digitalización del mismo. Son dos habilitadores organizativos y de crecimiento fundamentales: la innovación, invertir en nuevas tecnologías, en nuevos equipos, actualizarlos, y el diseño que permite, la nueva arquitectura que permite los procesos de digitalización dentro de las empresas. El tercer punto es crucial y se trata de adaptar el sistema formativo a las necesidades de las empresas, impulsando, en este caso, el desarrollo de la formación profesional dual y tratando de propiciar una transferencia de conocimiento entre centros formativos y de innovación hacia el tejido industrial y viceversa. Si no hay una doble comunicación, eso no se consigue. Esto es un punto fundamental en cuanto a adecuar las necesidades formativas que tiene el sector industrial, porque el sector industrial es un sector que puede potenciar empleo cualificado y estable, como antes comentaba la consejera. Por último, estos tres objetivos.
Proseguir con la internacionalización de la industria canaria, avanzando hacia, digamos, un menor desequilibrio de la balanza comercial. Eso puede resultar ahora mismo, y yo durante un tiempo trabajamos en internacionalización, puede resultar un poco quimera, pero no es así. La empresa canaria, la industria canaria debe mirar hacia el exterior, exportando su producto y al mismo tiempo encajar con criterios de cadena de valor inversiones que puedan venir desde el exterior, desde otros mercados. Al final es crear y consolidar tejido industrial. Como antes comentaba, mejorar la integración ambiental de la industria, reduciendo emisiones y potenciando la economía circular. Forma parte del actual paradigma de cualquier sector económico. No nos podemos apartar de eso, a pesar de que hay obstáculos, de que hay unos costes a los que tenemos que afrontar, pero ese es el camino porque hay muchos segmentos de actividad con alto valor añadido en ese ámbito. Y por último, activar el potencial de cooperación y actuación conjunta entre todos los agentes públicos y privados para conseguir ese desarrollo industrial, ¿no? La metodología. Me paro un poquito aquí para destacar que el método de diseño utilizado de diagnóstico para este documento se ha caracterizado por garantizar una amplia y real representación del sistema industrial canario, porque hay mucha rama de actividad, unas con mayor peso, otras con menos, pero que había preocupación porque hubiese un alto nivel de participación. Y con un set de instrumentos de diagnóstico, tanto de carácter cualitativo como de carácter cuantitativo. Hablamos de encuestas a empresas y agentes del ecosistema local, entrevistas a responsables de empresas, organismos y entidades, paneles de personas expertas que estuvieron también ejerciendo un ejercicio de priorización, el desarrollo de grupos focales en todas esas áreas, y todas esas áreas están tratadas en el documento, y luego, lógicamente, pues el set de estadísticas y análisis cuantitativos a través de datos oficiales que vienen de las distintas fuentes que todos conocemos, ¿no? Con lo cual, se ha utilizado una metodología diversa, amplia, para poner, digamos, la escucha en cada una de las ramas de actividad que conforma el sector. Y eso se nota luego en los apartados y en cómo está configurado el documento, aunque a veces resulta incluso un poco denso, pero hay cosas que son difícilmente evitables, ¿eh? Bien, pasemos a ese breve ejercicio de diagnóstico que pretende ser complementario al diagnóstico estratégico de la EDIC y que está detallado perfectamente en el documento. Es por poner un poquito de elemento cuantitativo actual en la presentación. Analizamos tres variables. El valor añadido bruto a precios básicos y nos centramos en el 2020-2022. La DIC, lógicamente, llegó a una parte del 21, por razones obvias. La evolución del número de empresas industriales, ahí me fui un poquito para atrás, hasta el 16, porque es un dato que necesita de un poquito más de proyección por la simplicidad del dato. Y el empleo industrial registrado también en el periodo 2022. El valor añadido bruto, no hace falta explicarlo, para entendernos es la riqueza que aporta a un sector económico en un periodo de tiempo en el conjunto de la economía. Es la riqueza, en este caso, que aporta el sector industrial canario y se compara con el nacional. El número de empresas es obvio y el empleo es obvio también por sí mismo, el número de empleos registrados que genera el sector. Vayamos a la primera variable. Bien, fíjense. Ahí tenemos la evolución de enero del 2020 hasta mitad del 2022. La línea azul es la industria canaria, es la evolución del VAP canario. La línea roja es la evolución del VAP de la industria a nivel nacional. Lo primero que uno ve es que los perfiles son semejantes.
Son muy semejantes en cuanto a su evolución en esos 2 años, donde hubieron elementos de shock, tanto en lo social como en lo económico, como puede ser el elemento de la crisis que sufrimos con la pandemia, donde hubo un parón generalizado de la economía y donde pueden ver la sensibilidad de la industria en ambos ámbitos territoriales. En el caso de la industria canaria afectó mucho más, casi el VAP disminuyó en un 32%, por debajo del 25%. Pero fíjense cómo evolucionan positivamente y llega un momento en el que el VAP canario se recupera con mayor énfasis con respecto al nacional. 2 conclusiones ahí, claras. El perfil es muy semejante, la industria estuvo muy afectada y es un sector permeable, pero la sensibilidad de la industria canaria es más radical, para decrecer y para crecer. Sin embargo, ahí estamos. A pesar de que la sensibilidad de la industria canaria es más radical que la nacional, fíjense la estabilidad en el mismo periodo que tiene el valor añadido bruto sobre el conjunto de los sectores. Lo otro era evolución, esto es el peso que tiene el sector industrial sobre el conjunto de los sectores. Es un perfil absolutamente plano, estable, siendo más radical en su comportamiento, y el de arriba genera más fluctuaciones. ¿Qué es lo que denota este análisis? Bueno, la capacidad de resistencia que tiene la industria en un determinado nivel. Evidentemente, una política industrial con un sector en estas características tiene que intentar aumentar su nivel de participación en la riqueza del conjunto de la economía sin disminuir su nivel de resistencia. Y esa resistencia se debe, y se nota luego en los resultados del análisis estratégico, a la configuración sectorial que tiene, en este caso, el sector industrial canario, donde prácticamente un 80% de las empresas pivotan en el sector manufacturero. Hay otros pequeños sectores, pero con una densidad de empresas mucho menor. El intento de la política industrial en un entorno como este es aumentar ese nivel de resistencia, potenciando los sectores maduros y generando nuevos sectores de actividad. Si nos vamos a un indicador más burdo, menos cuestionable en el sentido de que los VAP pues pueden ser deflactados o no, a precios básicos o no, si nos vamos a un indicador burdo como es el número de empresas, vemos que en el periodo 16-21, recuerden que hubo un pequeño periodo de crecimiento del 16 al, podemos decir 18-19, antes de que llegara la pandemia, la economía estaba saliendo de una crisis que duraba prácticamente 10 años. No tenemos que olvidar ese horizonte temporal del 2007, porque es cierto que la industria canaria de aquella crisis no ha recuperado los indicadores previos a la misma. Fíjense que en los primeros años 16, 17 y 18, el número de empresas en Canarias crece muy por encima de lo que ocurría, empresas industriales siempre me refiero, que lo que ocurría a nivel nacional. Con crecimientos sostenidos del 5%, del 8% a nivel nacional, que son las barritas rojas, crecían pero en menor proporción. En el siguiente periodo, entramos ya en lo que es la parte de pandemia 2021, donde ya en el 21 empieza a verse todo lo que estamos viviendo, de la vorágine inflacionista que estamos viviendo, decrece el número de empresas en el sector industrial canario, pero en menor medida que decrece a nivel nacional, salvo en el 2021. ¿Eso qué hace? Pues que el balance, diferencia entre la creación y la destrucción del número de empresas, sea favorable en Canarias. De hecho, la demografía empresarial de la industria canaria es bastante dinámica, pero positiva. Si nos vamos
digamos, al último párrafo, a la última gráfica, que representa el peso de las empresas industriales sobre el total de las empresas, vemos igualmente un perfil plano, estable. Es decir, ni la estructura empresarial ni su VAP, a pesar de la capacidad de regulación, logran aumentar un nivel freático. Por último, la empleabilidad tiene un perfil muy similar. La empleabilidad, si vemos la evolución del empleo registrado, es otro indicador de carácter natural, sin mayor elaboración, y comparamos el periodo 2020 hasta ya entrado el 2022, vemos que hubo una destrucción de puestos de trabajo en el primer periodo, debido fundamentalmente a todo el efecto estructural que tuvo la pandemia, para luego producirse un efecto recuperación, un cierto efecto de recuperación, y volvemos otra vez a un nivel freático plano. Es decir, la estructura, el tejido empresarial e industrial, en estos 2 años, se autorregula y logra mantener un cierto nivel, pero no rompe ese techo de cristal. Bien, si nos vamos a los resultados, destacando algunos de ellos del análisis estratégico, se ve reflejado estas características en un análisis que va desde el año prácticamente 2000 al 2021. Destacando, pues, un conjunto de debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades que he intentado sintetizar en las siguientes. En la parte de debilidades, ya lo hemos visto, baja aportación del VAP industrial en el conjunto de la economía. Ronda ha quedado, después de la crisis del año 2007, aproximadamente en un 6,2%. Reducido tamaño del número de empresas. Es decir, más del 80% tiene 5 o menos trabajadores. Hablamos de un tejido industrial atomizado, prácticamente. Probablemente eso resulte en determinados momentos una fortaleza. Pero la desagregación, la atomización, muchas veces es un obstáculo para poder crecer y para generar alianzas, ¿no? Como contrapunto, un reducido número de empresas de gran tamaño. Solo el 3,3% tienen más de 50 empleos. ¿Ok? Con lo cual, cuando decíamos no hay que romper ese nivel de resistencia, hablamos de intentar aumentar ese tamaño medio de las empresas, dándole sin perder esa flexibilidad que ha demostrado en momentos de crisis. De hecho, en el documento se ve que en términos de productividad, en muchas ocasiones, logran tener tasas de productividad positiva en comparación, por ejemplo, con la industria nacional. A continuación, ramas de actividad con baja densidad empresarial y una concentración en el sector manufacturero. Hay otros segmentos de actividad vinculados a la economía circular, a la gestión de residuos, el agua, que son sectores por naturaleza con alto valor añadido donde hay una poca densidad de número de empresas. El estudio detectaba déficit de capital relacional. Y esto es muy importante. Y eso es una novedad en ese estudio porque no se había tocado ese tema con anterioridad. El tejido industrial se relaciona de manera razonable entre sí, pero se relaciona poco con otros tejidos, ¿no? Probablemente, consecuencia de intentar disminuir esa debilidad, es este evento en el que hoy estamos creando un campo de diálogo diáfano entre los distintos temas que en cada momento se decida abordar. Luego hay un tema de sobrecostes estructurales por la condición que tiene el territorio como zona ultraperiférica. Tengan en cuenta que una pyme industrial tipo tiene un 29% en sus escalas de costes medios, un 29% de costes de transporte y de estocaje, frente a un 18% en el sector agrícola, frente a un 10% en el sector comercial, del 29 al 10.
Esto es una limitación para el crecimiento muy importante y para la competitividad. Elevado coste de la energía. Aquí miro para nuestra directora, que lo sufre, seguro. Hay un problema de coste energético en Canarias, en el resto del conjunto del Estado también, y es un insumo, obviamente, que está, digamos, mermando mucho la capacidad de competitividad de las empresas. Insuficiente articulación de la industria con otros sectores, y eso ya lo hemos tocado. Es fundamental establecer mecanismos que favorezcan las relaciones con otros sectores. No hablamos de mecanismos imposibles donde obliguemos a uno a comprar al otro. No, eso es una quimera. Hablamos de que el conocimiento de uno aumente con respecto a lo que hace el otro. Y ahí se buscarán los aspectos y las líneas de negocio posibles. La escasa oferta de formación profesional, ya la hemos comentado, bajo nivel de innovación y una tendencia negativa a la innovación tecnológica. Con este aspecto, y lo verán en la EDIC, hubo un periodo donde la industria canaria invierte en innovación, llega la crisis de 2007 y hay un efecto sustitución en las empresas. Y sustituyen por una cuestión de sobrevivir. Esos niveles de inversión no se han conseguido y ahí sí las políticas públicas pueden hacer mucho. Y lógicamente la gran quimera que tenemos en la tierra, ¿no? En el archipiélago, la escasez y el coste del suelo. Pero hay fortalezas, muchas. En primer lugar, un sector manufacturero consolidado y estratégico. El sector manufacturero de Canarias supone más del 80% de las empresas y más del 70% de los empleos industriales en Canarias. Con lo cual, cualquier política industrial pasa por consolidar, actualizar este sector. No pasa por sustituir. Cuando hay una concentración sectorial tan importante, el juego no es sustituir uno por el otro porque los grados de sustitución a ese ritmo no existen. Es consolidar, modernizar un sector manufacturero que le ha dado la característica de resistencia al sector industrial canario y complementarlo con otros sectores pujantes, vinculados, por ejemplo, a las energías renovables, a la gestión del agua, los residuos, etcétera, que ayude en conjunto a aumentar el valor añadido bruto y la aportación del sector industrial al conjunto de la economía canaria. Y además, también premiar aquellas iniciativas que suponen la vinculación del sector manufacturero con otros sectores, con otras ramas de actividad. Lo que acabo de decir viene a colación de lo siguiente: combinación de ecosistemas empresariales maduros con otras ramas representativas de nuevos tejidos empresariales, dinamismo del tejido empresarial industrial, lo habíamos visto antes en una de las... Ese es un buen caldo de cultivo para el emprendimiento, por ejemplo, teniendo en cuenta que el tejido industrial ofrece empleo estable y bien remunerado, en comparación con otros sectores económicos. Es una de las fortalezas que tiene el sector. Tejido empresarial resistente, eso se ha demostrado con la crisis pandémica. Estabilidad en el mercado laboral, lo he comentado. Se posee una red de infraestructuras de conocimiento y centros de innovación donde el sector industrial encaja perfectamente. Evolución positiva de la madurez digital. El sector industrial canario ha invertido mucho en los últimos años en digitalización. A un nivel de digitalización, pero el camino lo tiene iniciado. Y luego un ámbito institucional, asociativo y fiscal, yo diría que favorable. Por un lado, una estructura de asociaciones industriales consolidada es una de las fortalezas que tiene el sector. Para que no interpretenme bien, están bien organizados. Un REF propio de Canarias, donde el sector industrial juega y tiene que jugar un papel fundamental en determinados instrumentos que pertenecen a ese régimen económico y fiscal.
Y como antes señalaba la consejera, existe un compromiso cada vez más contundente del Gobierno de Canarias con la industria. La evolución, por ejemplo, que se ha tenido del 2015 hasta la actualidad, donde en un primer periodo no existió recortes presupuestarios y en un segundo periodo se ha acentuado la dotación presupuestaria al sector, ¿no? Con lo cual es un compromiso, yo creo que evidente. Amenaza la caída de la actividad de sectores clave. O sea, en esa intersectorialidad está claro que el sector tractor de la economía canaria es el turismo. Aquí no, en ningún caso hablamos de una supremacía de ningún tipo. Es un sector tractor con una ventaja competitiva muy importante y esa dependencia que tenemos en un sector pues genera, lógicamente, una amenaza ante momentos como los que hemos vivido, ¿no? El continuo aumento del coste de la energía y de las materias primas, eso lo estamos sufriendo. Ya nadie tiene tan claro aquello de que la globalización fuera tan positiva. Creo que como toda globalización también tiene un límite y un límite de saturación. La resiliencia, la autonomía productiva empieza a ponerse en valor. Los incrementos de costes que puede suponer el cumplimiento de la normativa medioambiental, aquí, bueno, es un elemento que hay que tener en cuenta, que se puede amortiguar de diferentes formas, pero es inevitable que caminemos por ese camino. Se detecta en el estudio un progresivo envejecimiento de las plantillas en el sector industrial, al mismo tiempo que se detecta una progresiva, a ver si lo digo bien, feminización del sector industrial. Son síntomas que van en determinados caminos. La feminización suele ser un síntoma de renovación de plantilla, el envejecimiento es un efecto de carácter generacional y ahí el efecto del relevo va a ser fundamental en los próximos años. Y dificultades para la retención de talento, que es un denominador común en una economía como la nuestra, ¿no? Oportunidades. Pues un mercado turístico desarrollado es una oportunidad, lógicamente, porque tienes un potencial de 15 millones de clientes cada año, ¿no? Vamos a decirlo así. Hay una dependencia, obviamente, pero también una oportunidad de un sector que es tractor. Oportunidades en el ámbito más ingenieril. Miro aquí al staff ingeniero, ¿no? Cadenas de valor más cortas y más diversificadas, en el sentido de que la capacidad de adaptación de las empresas va a aumentar en un futuro con estos nuevos procesos. Una concienciación progresiva eso también se detectaba de los consumidores sobre la compra del producto local, todo lo que tiene que ver con el kilómetro cero, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hay casos de éxito, ejemplos de promoción muy bien enfocadas y ahora con ánimo de adaptarse a los nuevos consumidores, como es la marca elaborada en Canarias. El sector industrial demuestra, no solo aquí, sino en otros territorios, que una de sus peculiaridades es la calidad y la estabilidad laboral. Como oportunidad también señalamos el desarrollo de la economía circular y azul, las energías renovables como polo de crecimiento. Insisto en que ahí hay un ámbito de crecimiento importante y una oportunidad también como habilitador a nivel internacional todo lo que es transformación digital y formación profesional, como dije anteriormente. Con este diagnóstico se hace una programación que responde, digamos, a una estructura, una macroestructura que es la que ven ahí. Hay un objetivo, entre otros muchos, pero vamos a resumirlo o sintetizarlo en un objetivo principal, los demás objetivos lo tienen en el documento, que es aumentar la participación de la industria canaria en la riqueza de la economía canaria. Y para ello se emplean 5 palancas de cambio, por decirlo de alguna manera, 5 líneas, que son la innovación y transformación digital, la formación, la sostenibilidad, la colaboración e impulso institucional y la consolidación y crecimiento
empresarial. Bien, estas 5 palancas de cambio, creo, me voy a mirar la chuleta, pero esas 5 palancas de cambio se concretaban en 21 medidas que contenían 44 acciones. Bien, los ejercicios de priorización en los paneles de expertos, intentando contestar a la pregunta de por dónde empezar, priorizaron de esas 44, miro la chuleta, 25 acciones. 25 acciones encuadradas en cada uno de esos ejes. No quiere decir que el resto no sean importantes. Están en el documento. Y es probable que en esa implantación dinámica de las estrategias algunas caigan y suban en el ranking. Por eso hay un mecanismo de evaluación de la estrategia en el propio documento. Pero de entrada priorizaron. ¿Cuáles priorizaron? Y por supuesto se puede estar en desacuerdo con esa priorización, obviamente. En el ámbito de la innovación y de la transformación digital, en primer lugar están ordenadas por orden de prioridad. En primer lugar ponen el impulso de la digitalización en la empresa industrial. Parece que tiene cierta lógica, ¿no? El apoyo financiero a la innovación. Todo lo que es apoyo a la parte de proyectos de I+D, a innovación, investigación aplicada, transferencia de conocimiento y relaciones entre centros de formación profesional y pymes. Todo lo que es el impulso al asesoramiento experto a la innovación, que haya servicios expertos para ayudar a las empresas a iniciar un camino con cierta solvencia, con cierto criterio o procesos innovadores. Y, cómo no, desarrollo de eventos de transferencia de tecnología. Probablemente en futuras ediciones de este congreso hayan talleres que hablen de innovación de determinadas áreas. No es descartable, ¿no? En formación fueron muy determinantes, ¿no? Impulso a la formación profesional dual, el acercamiento de las empresas industriales a las universidades, y tenemos rectora con nosotros, y la adaptación de los recursos humanos de las empresas industriales al cambio tecnológico. Concretamente, al cambio tecnológico. En el ámbito de la sostenibilidad, apoyo financiero a todo proceso de inversión de la industria, de la pyme industrial, en el ámbito de la sostenibilidad. Es decir, utilización de energías renovables, proyectos industriales de economía circular, todos aquellos proyectos de ahorro y eficiencia energética, que me consta que ya hay líneas que están funcionando en esa línea, el apoyo financiero a proyectos de eco-innovación industrial y el apoyo financiero a la reducción de emisiones y vertidos industriales. Se pide apoyo, líneas para la inversión del sector de la pyme industrial en ese ámbito. Y por último, destacaron en la parte de colaboración e impulso institucional el impulso a las relaciones productivas entre industria, turismo y comercio, entre los 3 sectores principales de nuestro tejido industrial, fomento de las mejoras dotacionales de espacios industriales, consolidación y mejora, lo colocan en tercer lugar, del régimen económico y fiscal de Canarias, donde hay instrumentos vitales para la industria en el archipiélago, la propia gestión, seguimiento y evaluación de la estrategia, el análisis de empresas tractoras. Este es otro elemento que en el documento adquiere mucha importancia, identificar dónde están también los polos de tracción dentro del sector industrial, la promoción de nuevos espacios industriales, el apoyo a la empresa industrial en la contratación pública, con las limitaciones que hay de carácter normativo, pero habrá que profundizar en cómo podemos también generar una relación de arrastre en la contratación pública frente al tejido empresarial local, industrial local. Creación y desarrollo de redes de colaboración en el ecosistema industrial canario. Aquí estamos hoy. Y por último, el apoyo financiero a la creación y desarrollo de clústeres industriales. Es decir, va también en la línea de que se generen iniciativas de articulación que fomenten la innovación en el tejido industrial. Estas medidas, junto con las demás, que insisto, no son de menor importancia, esto es un ejercicio de priorización que seguro cambiará con los años, y el hecho de que cambie
es un síntoma de que la estrategia se usa, ¿ok? Persigue mover, entre otros objetivos operativos que aparecen en el documento, 5 grandes, digamos, objetivos que señalaba también la consejera en su presentación. Lo importante de estos objetivos, bajo mi punto de vista, es que son creíbles, es decir, se puede llegar a ello, porque la industria en su momento estuvo próximo a ello. Hubo una crisis, como digo, que hubo una recompensación que no se ha logrado llegar a esos niveles, pero son objetivos realizables. Y ahí pues, aparece que el VAP llegue a consolidar un 7,7% dentro de su aportación a la estructura económica de Canarias. Y digo consolidar, no llegar puntualmente, sino que ese nivel freático que ahora está en el 6 suba hacia arriba y se convierta en un 7,7, un 8%. Ampliar el tejido manufacturero, hablábamos de consolidar el que es motor fundamental ahora de la industria local. Hablamos también de aumentar el número de empresas con más de 10 empleados para fortalecer también ese tejido industrial y disminuir ese nivel de atomización. Lograr aumentar hasta 525 empresas que estén vinculadas de alguna manera con sectores de alta tecnología en sus diversas formas de vinculación. Ahora hay 477, podemos superar las 500. Y por último, llegar a un nivel de empleabilidad que es el que estaba prácticamente en el año 2008-2009, que era superar los 43.000 puestos de trabajo para el sector industrial, que ahora está en unos 38 y largos 39.000. Pues bien, esta es la síntesis que creí oportuna hacer de la DIC, y como idea fuerza para terminar destacaría eso. Es una estrategia basada en una visión absolutamente integradora, está participada, está contextualizada muy bien en el entorno industrial, en el tejido empresarial que se pretende aplicar, por tanto afronta retos actuales de la industria desde el archipiélago, teniendo en cuenta nuestras limitaciones, concreta, realizable y, por último, y eso es lo que debe ayudar a este tipo de eventos, que sea dinámica y sea actualizable a los tiempos que vienen. Nada más. Muchísimas gracias.